tal? Bienvenidos a Mala Fama. Hoy tengo el gusto de hablar con Peter Men. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alan? Muy bien, muy bien. ¿Y vos qué tal? Bien, qué alegre tenerte por aquí de vuelta, aunque no muchos lo saben que ya viniste. Pero ahora ya probé tu comida, ya hemos convivido más, hemos hablado más, ya sé que viajas un chingo, entonces bienvenido de vuelta aquí a tu casa. Muchas gracias. Aquí, gracias por invitarme al episodio 2, cuando el 1 está perdido, ¿verdad? Así que... Vos, qué mala movida, la verdad, porque culpa de esta cosita, ¿ven? De que no se logró grabar bien y sin audio, sí, ni Se la jodió, intento. O sea, ajá. creo el audio en plataformas como YouTube y en general en todas las plataformas visuales es un componente bien grande a la hora de jukearte con el contenido. No sé si te pasa a vos, pues, seguro sí, porque Total. sos músico, pero cuando escuchas algo que suena así con mucho eco, ya es así. No, a mí me ha pasado que hay podcasts que me interesan mucho, Ajá. pero cuando la calidad de sonido es mala no los puedo escuchar y los dejo de lado, a pesar de que sea un tema que me interesa, que quiero escuchar, que quiero seguir entendiendo eso. Si el sonido es malo, ahí se quedó. ¿Cómo has hecho vos para compaginar así tu vida artística con tu vida de comida? Porque sos ingeniero también. Entonces, ¿cómo ha sido tu vida hasta este momento? Porque me imagino que antes como que era más chill como ahora la onda de los restaurantes, y de un tiempo para acá que te viniste un cacho más arriba, como que tu carrera despegó, como que ya se te complica más compaginar esas áreas, ¿no? O sea, contame cómo le has hecho para guardar la cordura en este mundo de locura. Mira, definitivamente es un mundo loco y creo que las agendas cada vez son más complicadas con lo que uno quiere hacer, porque a la final tenés que hacer un poquito de todo, ¿verdad? Ya no es solo cocinar, sino que tenés que cocinar, tenés que salir en Reels, tenés que grabar recetas, tenés que viajar, tenés que... Y eso, ¿qué deja de espacio para el resto de tu vida? Sí, cabal. Para mí la respuesta es simple, esa es tu vida, ¿verdad? Y si realmente te gusta, si realmente te lo disfrutas, y como dice aquel dicho viejo que me parece así un cliché, pero no deja de serlo, es que si haces lo que te gusta, no vas a trabajar un día en tu vida, ¿verdad? Entonces, eso es cierto. Jugarla mucho así. Como que te hackeas a vos mismo, ¿no? Como que con hacer cosas que te gustan, pero al mismo tiempo sos tu jefe, pero tu jefe es así bien explotador, ¿verdad? Exactamente. El jefe te da cariñito, pero te da latigazo después, ¿verdad? No, sí, justamente eso, ¿verdad? O sea, lo haces parte de tu vida, entonces en buena parte tus relaciones personales, tus amistades y todo eso pasan a ser gente de la misma industria, Sí, pues. porque cuesta de alguna manera congeniar. Si tus amigos trabajan de 8 a 5 y se quieren ver un viernes en la noche, mano, voy a estar trabajando, ¿verdad? Entonces, Sí. ¿cómo le hacemos? Yo el lunes puedo, pero vos no puedes el lunes, ¿verdad? Entonces, Sí, claro. como que se vuelve complicado, y ahí... y sí estoy claro que hay amistades, no que he perdido, porque no creo que no es motivo de perderlas, sino que simplemente se han alejado por ese mismo motivo, ¿verdad? Porque, Sí, como que van pasando a un segundo... Suena mal, pero a un segundo plano. Exacto. Como que vos ya estás en otro círculo, digamos, Ajá. y que ya ese es como que la gente que más frecuentas es las personas que se dedican a la cocina, ¿no? Así es. Y de ahí creo que la otra cosa importante es mantener hobbies, ¿verdad? Mantener cosas que no vas a hacer por negocio. Y para mí eso ha sido la música. O sea, para mí la música es algo que no dejo de hacer nunca, que nunca voy a querer hacer un peso de ella, porque si la convierto en negocio, la cagué. O sea, ya... Sentís vos que la Sí. cagarías. Sí, porque ¿qué voy a hacer para distraerme después, verdad? Sí. Yo siento que somos también maquinitas de que encontramos cosas para distraernos. Pero sí, la música tiene ese componente también. La vez pasada lo hablábamos, creo yo. Ese componente que te deja juntarte con tus cuates de la música, a hacer Exacto. música, y es una conversación entre los instrumentos, entre todo. Entonces, como que es un outlet creativo bien sano, siento yo. Y divertido, porque es una conversación sin hablar, ¿verdad? Ajá. Es simplemente estás tocando y estás creando algo juntos sin que haya un tema de trasfondo, sino que... Eso sí. Ajá. Entonces se vuelve bien chilero también esa parte, ¿no? Y está cool eso, porque yo siento que también últimamente como que el mundo nos obliga a monetizar cualquier cosa que medio seamos buenos en ella, ¿no? Como que vos decís así, vos sos bueno editando videos, deberías estar así trabajando de eso. Y como que es bien pisado como tratar de abstraerte de esa movida, ¿no?
Total. Creo que el gig economy ha creado eso, ¿verdad? Que puedes hacer plata de todo. Puedes hacer un poquito de plata en un montón de cosas, lo cual creo que está bien si tenés 20, ¿verdad? Pero si ya estás un poquito más grande y querés estabilidad, querés foco, querés... pues cuando la estabilidad no solo financiera, sino que emocional también y todo eso, necesitas, pues, creo yo, ordenarte un poco más, ¿va? Sí, 100%. ¿En qué momento, hablando de tu carrera, sentiste vos que ya empezaste a despegar? Me gustó esa palabra que utilizaste, por eso la estoy usando. ¿En qué momento dijiste vos, bueno, este camino sí le veo potencial? Porque venís así de Chinito de Lobos y como que este tipo de cosas, bien te pudiste haber quedado en la cadena familiar y ya, pues. Pero ¿en qué momento vos dijiste, bueno, y está esta otra ruta que me interesa más y vamos a explotarla? Total, fíjate que hasta hubiera sido más fácil quedarme en la cadena familiar, ¿verdad? Porque estaría trabajando ahí sí de 8 a 5 ya. Claro. Creo que fue realmente fue... OSAL como tal, y ahí lo veo yo del lado de mi carrera profesional, tuvo 3 brincos fuertes. Okay. El primero de ellos fue cuando empezamos, que yo sentí que estaba haciendo algo que le hablaba a alguien, algo que nadie más estaba haciendo y que tenía un nicho, tenía un espacio que podía ser interesante. Okay. Y ahí empezó como que a sonar un poquito. Me acuerdo que en algún momento Lucía de Mr. Menú me habló, no la conocía todavía, me habló y me dijo, mira, me interesa lo que estás haciendo, hagamos un artículo, y lo hicimos, al punto que le tuve que pedir a Pablo la cocina de Mercado 24 prestada porque yo no tenía una cocina para estarlo haciendo, tenía la planta de producción que no es bonita para que tengan una toma de fotos, ¿verdad? Ajá. Ese fue el primer brinco. El segundo, pienso que fue pandemia. En el momento que fue pandemia y que yo decidí abrir las puertas de Sal para que cualquier persona pudiera comprar, y que hicimos los eventos con Cervecería 14, que hacíamos un evento de 6 chelas, 6 platos, que eran maridajes a domicilio, y de repente un día estábamos sentados, nos sentamos nosotros en el Zoom, como era todo en pandemia, ¿verdad? Y hacíamos el evento. Y de repente me doy cuenta, un día estamos sentados y tenemos 290 personas oyéndonos en Zoom. 290. Mano, es un chingo de gente. Y yo dije, wow. Aquí hay algo. Aquí hay algo. Y de hecho, pues, de ahí nacieron los emprendimientos que tenemos, justamente de esa situación. ¿Aquí existía Salazón o no, Salazón fue después? Salazón vino después. Bien. Y luego el tercer punto... ¿Y qué jodes? Porque me mencionaste Salazón, y Salazón también fue algo interesante ahí. Entonces, spoiler, ¿verdad? Van a ser 4, pero sí, el tercero a lo mejor fue hace... Empecemos por el tercero, fue Panamá. Cuando empecé a hacer charcutería en Panamá y la Mara lo empezó a probar y decían, esto es de otro mundo. Yo no me imaginaba que esto se pudiera hacer en Panamá. Interesante, porque ahí empecé con 6 años de experiencia. Y ya sabía lo que estaba haciendo. Entonces, no fue esa curva de aprendizaje que tuve en Guatemala, que la gente fue probando poco a poco, sino que de repente en Panamá, el primer batch, ¿no? Llego con Mario Castellón, que en aquel momento era el restaurante número 5 de Latinoamérica, y lo voy a probar. Y Mario me dice, mira, qué rico está esto, sigue haciendo más. Que te lo diga alguien así afuera de tu país. Sí, es increíble. Y el cuarto fue Salazón, probablemente el año pasado, cuando lo anuncié. Que hubo gente que me llamó igual de otros países y me dijo, mira, yo llego. Qué cool. Invítame a cocinar. No me pagues nada, no me pagues pasaje, no me pagues nada, más que vení, más que yo llego, ponerme en la cartelera y yo voy a hacer un hot dog. Y wow, dije, porque eso dice que ya estamos sonando afuera de Guatemala también, que ya... Es importante, ¿no? Tanto Sal Charcutería como mi nombre están sonando afuera, y hace que la gente quiera ser parte de, ¿verdad? Eso se siente bien lindo. Algo que he visto y he notado a raíz de que me he llevado más con Alex últimamente, por ejemplo, es como en esa como convivencia que hay entre dueños de restaurantes así tras bastidores, no sé si con todos, pues, pero muchos jóvenes, digamos, como que sí se llevan, tienen buen rollo entre ustedes y es así como que se colaboran. Entonces hay como una industria atrás de la industria, pues, y uno no pensaría como cliente que el jefe de este restaurante se lleva con el jefe del otro restaurante, y al final creo que sí crea como un ecosistema sano, ¿verdad?
Por supuesto, por supuesto. Mira, yo creo que al final de cuentas es comunidad. O sea, trabajamos en los mismos horarios complicados. Eso de que viernes en la noche no puedo. Entonces nos vemos lunes y nos juntamos entre amigos y creo que se crean afinidades. Obviamente no es con todos porque somos personas, pues. Somos personas. pero se crea esa comunidad, eso de que platicamos de los mismos problemas. Todos tenemos los mismos problemas, las mismas aspiraciones, los mismos sueños. Todo como que es muy común. Uh-huh. Obviamente el resultado final de la cocina es diferente. Pero las cosas nos pasan a todos. Entonces, si creamos ese espacio de convivencia, se vuelve muy enriquecedor. Y sí nos pasa que de repente estamos 10 chefs almorzando un domingo en la noche. Bueno, un domingo tarde, pues 4 o 5 de la tarde, cuando ya todos estamos cerrando. O un lunes por la noche y estamos platicando, nos estamos matando la risa y estamos contándonos todo lo que nos pasó y eso crea mucha hablan el mismo comunidad. Lenguaje también. Ajá, ¿no? Hablamos el mismo lenguaje y esa comunidad se vuelve muy linda porque a la final tenés gente que te comprende, ¿verdad? Y el tema de la salud mental en restaurantes es muy crítico y creo que si empezás por no sentirte solo, se vuelve todo más fácil. Sí, yo he visto mucho eso de la salud mental en los restaurantes, más que todo en series y libros, ¿verdad? Que no sé qué tan real sea, como Kitchen Confidential, ponete, o en The Bear, que el personaje es como bien atribulado y es así como que está siempre sufriendo y como que la única forma de expresión es la comida, ¿verdad? La única forma que él se valida y se relaciona con las personas es a través de la comida, que siento que también está como bastante como mal de su parte, pero puede ser en ciertos contextos, ¿verdad? Pero lo que me gusta mucho específicamente de Bourdain, que al final su final no fue el mejor para hablar de salud mental, pero durante su tiempo activo fue una persona que hablaba mucho de la realidad de la cocina y como le quitó el velo, ¿verdad? Le quitó el velo y como que las personas normales que no nos dedicamos a eso vimos a través de la realidad que él nos estaba narrando. ¿Qué tan real es eso? Como un Kitchen Confidential o un deber al día a día de un chef. Mira, yo creo que hay muchas cosas que son reales, muchas cosas que pasan de verdad, muchas cosas que han ido cambiando con el tiempo también. Si es un Kitchen Confidential, probablemente está hace 30 años y mucho, o sea, habla de muchas cosas ciertas que siguen pasando hoy en día. Pero creo que los mismos chefs nos hemos empezado a preocupar más por la salud mental, no solo propia, sino que la de todo el equipo. Y eso ha cambiado mucho. O sea, ya no estás en el punto de que le gritas a la gente y que no hay consecuencias. Hoy en día, todavía de repente a uno se le sale el enojo, pero ya tienes que controlarlo. ¿Por qué? Porque, número uno, somos humanos, somos personas, y ya lo vivimos y ya lo hemos platicado y hemos tenido la libertad de hablarlo y decir lo que pasó. Número dos, pues por supuesto te pueden exponer y nadie quiere eso, lo cual obliga a esa parte. Hay muchas cocinas abiertas ya no podés hacer esos clavos, ¿verdad? Entonces te obligan también a controlarte un poquito más, pero yo creo que más bien hemos ido encontrando la humanidad en lo que hacemos. Cuando ves los problemas que menciona The Bear en la serie, que te quieren cerrar, que tienes problemas con el drenaje, que te quedas sin plata porque no estás generando suficientemente, todo eso sí pasa. Sí, todo eso sí es algo que vivimos día a día. Y yo te digo, las primeras 2 o 3 temporadas de The Bear las pude ver. Creo que me quedé como a la tercera mitad. De ahí en adelante ya no puedo verla porque me da ansiedad. Para mí es como que vieras tus problemas en una serie. ¿Para qué voy a ver eso? ya ¿Por mis qué problemas, quiero ver mis problemas? Sí. O sea, no sé si a un doctor le pasa lo mismo y no puede ver ER, por ejemplo. Doctor House, o sea, sí. Capaz que no podés, pues, pero para nosotros es eso. Es que sí, yo creo que sí está bien escrita esa serie en ese sentido, donde siempre, o sea, nunca hay un capítulo, y me recuerdo un cacho también a Breaking Bad, donde todo sea bueno. Siempre hay un punto donde le está yendo mal y vos atrás de tu cabeza decís, ya va a pasar algo. Sí. No puede ser que sean tan felices. Siempre pasa algo y puede ser una tontería y a veces te ahogas en un vaso de agua también, pero es lo mismo. O sea, la exigencia creo que es muy alta. ¿Por qué? Porque de la cocina para adentro todo el mundo está trabajando como un reloj para que las cosas salgan bien y afuera la gente está pasando su mejor momento del día o el momento más relajado de su día lo está pasando mientras vos trabajas. Entonces estás trabajando para que toda esa parte de placer, de comer, de pasarla bien, sea perfecto. Y hay mucha gente que viene con problemas arrastrados y que cualquier cosa que salga mal se va a poner histérica. Si vienen con hambre,
se van a poner el famoso término ese hangry, Girl. y te va a caer duro, ¿verdad? Entonces creo que todos se tienen que manejar con mucho tacto, muy bien. Y yo siempre digo que en las cocinas somos como el coyote y el correcaminos. No sé si te acordás en la serie, Sí, sí. que en la caricatura, que se peleaban y el coyote persiguiendo y tratando de comerse el correcaminos. Sonaba la hora del almuerzo, se sentaban, comían los dos juntos, se compartían la comida, volvían a sonar la campana y empezaban a perseguirse otra vez. Y así es, creo yo, ¿verdad? Creo que parte de aprender a estar en cocina es que esa presión no deje que... no dejes que esa presión gane sobre las relaciones personales. ¿Y es un ecosistema frágil o es un ecosistema así? O sea, o depende mucho del liderazgo. Depende muchísimo del liderazgo. El Sí, liderazgo es clave. Y yo te digo que con los años he ido aprendiendo. Yo gritaba, yo regañaba duro. Eso sí, Sí, yo era duro porque quiero que las cosas sean bien. Y uno siempre quiere, o sea, querés que sea perfecto, y eso es algo que todos los que estamos en esta industria tenemos metido en la cabeza. Y si el brote de cilantro que pusiste no está como vos lo querías, está mal, ¿verdad? Claro. O si viene el mesero y pasa el plato y en lugar de quedar viendo la proteína a las 12 queda viendo a las 2 de la tarde, como que fuera un reloj, no está bien, ya no está bien hecho para vos. Sí, entonces, poco a poco vas aprendiendo, a mí me tocó ir aprendiendo que esas cosas no se arreglan con regaños, sino que se arreglan explicando por qué lo querés de tal manera, ¿verdad? Y cómo funciona. Entonces, como que la gente lo empieza a pensar y ya lo vuelve como un comportamiento, no como una reacción, vamos. Y es muy distinto el mundo de un restaurante como Chinito Veloz al mundo que estás ahorita. Totalmente. ¿Y por qué? Sí. Totalmente. Fíjate que algo como el Chinito Veloz es mucho más transaccional. La gente se para frente al mostrador, pide comida, se la entregas y estuvo, no necesariamente ves sus reacciones. Mientras que... Es como más maquila, digamos. Es como más maquila, sí. Como que aquí está la porción y... Exactamente, se lo servís, lo preparás. Y obviamente a mí me encanta irme a parar al food court y ver qué está comiendo, cómo está comiendo la gente y todo eso, pero ya no tenés ese contacto posterior. Ya pagaron. Sí, claro. Mientras que en un restaurante todavía tenés esa transacción financiera al final. Entonces, para mí eso lo hace muy diferente. En uno pedís, pagás, comes. Y en otro pedís, comes, pagás. Entonces, en uno la cuenta se vuelve... Cuando recibís la cuenta en comida rápida, es una expectativa de qué vas a recibir. Sí. En comida, la cuenta puede ser un juicio de qué fue lo que recibiste. Y es bien diferente. Sí, porque en el otro, por ejemplo, cuando vas a restaurantes de comida rápida, o mencionamos la trama para hacer el shout out ahí, que ya vas en tu cabeza sabiendo el sabor de la comida. Rara vez se va a salir de eso. Y querés que siempre sea igual, ¿verdad? Claro, el rollo es que tiene que ser consistente, aunque sea consistentemente malo, ¿verdad? Es comfort food, ¿verdad? Y es así. Exacto. Y yo también tengo la teoría, hablando de San Martín, por ejemplo, que es un restaurante que no es un 10 en nada, pero es un 7 en todo. Así, good enough en todo. Sí. Entonces vos pedís una Santa Fe, no va a ser la mejor que vas a comer, pero está bien. Y siempre va a estar igual. Y va a cumplir, el cheque. Ahí rara vez va a pasar algo raro, pero no sucede casi. Entonces en el Chinito Veloz también pasa lo mismo. O sea, vos vas con la expectativa de lo que vas a recibir, lo recibís, lo comes y órale. Pero ya en otro restaurante donde estás pagando más, ya como el trato, cómo se ve el lugar, cómo se ve el chef, ya el nombre, el mismo nombre de los platillos ya te genera una expectativa y lo pedís y viene y lo probás y es así como que es como un juicio, es así. Totalmente. Más porque estás pagando más, entonces ya no estás pagando 60 pesos por un plato que te trae 3 cosas, sino que estás pagando 200, 300 pesos por un plato así ya más. Y quiera que no, parte de todo eso que mencionaste es de eso extra que estás pagando, ¿verdad? O sea, si estás pagando una servilleta de tela, esa servilleta la tienen que lavar al final del día, ¿verdad? Si estás pagando un mantel, si estás pagando que tengas un mesero y un sommelier, por ejemplo, también, o cosas así, es parte de lo que estás consumiendo en el establecimiento sin que va más allá de la comida, ¿verdad? Sí, sí. O sea, cuando vas así... ¿Cómo se llama este lugar de carne que es bien rico, que está en zona 10 también? No me acuerdo cómo se llama el nombre. Pero el que todos los meseros te reciben con la mano en el pecho. No sé.
Es y en la antigua hay uno también que tienen un arroz panza verde. Casa Escobar. Casa Escobar. Casa Escobar, ajá. Ahí, o sea, estás pagando por la experiencia de que todos los meseros te van a tratar bien, güey. Casi que así como que su alteza va y vos entras y te llega el sommelier y toda la mara ahí te trata como si fueras rey, ¿verdad? Por supuesto, es que es parte de, ¿verdad? Es siempre, y eso es algo que yo trato de inculcarle a la gente que trabaja conmigo, es que siempre es hospitalidad. Y te recordás más de la hospitalidad que de la comida, en la mayor parte de ocasiones. Sí. Si alguien te trató bien, te vas a recordar. Si alguien te trató mal, te vas a mega recordar. Si la comida estuvo más o menos, se te va a olvidar. Sí, claro. O en la mayor parte de las veces se te va a olvidar. Pero el trato y la hospitalidad son claves. Y yo creo que me expliques cómo surgió la charcutería y cómo vos llegaste a la charcutería. ¿Por qué la charcutería empezó así en el mundo, digamos? O sea, ¿cuál fue la necesidad que estaba cubriendo? Ok. Todo empezó, buena pregunta. Me gusta, esas preguntas me gustan. La charcutería, como tal, para mí es, no para mí, para el mundo en general, es la forma, es el arte de conservar carne con sal. Ok. Básicamente, en resumen, el arte de conservar carne con sal. ¿De dónde nació? Pues de la necesidad, de esa necesidad. O sea, el ser humano, desde que estábamos en las cavernas, empezamos a ahumar. Y empezamos a trabajar ciertas cosas porque si eras cazador-recolector y cazabas algo, querías que te durara la mayor cantidad de tiempo posible. Claro. Obviamente aquí no había, en esos momentos era muy difícil conseguir sal, por ejemplo, y seguir procesos de salazón complejos. O sea, era muy, 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 muy simple, muy primitivo, por no decirlo así. Si te digo ya más o menos de unos 500 años para acá, el proceso que se hacía era justo en esta época del año, y porque es finales de octubre más o menos. El cerdo que engordaste todo el verano y que se comió toda la comida, o sea, que le guardaste alimento para que llegara más o menos a mediados, finales de otoño, se va a empezar a quedar sin comida. Va a empezar a adelgazar, vas a perder toda la proteína que desarrolló, toda la inversión, por un lado. Por el otro lado, tú como dueño de la granja, finca, terreno, lo que sea, vas a necesitar comida para los meses más duros, que son diciembre, enero, febrero y principios de marzo. El invierno, toda esa onda. Exactamente. Entonces llegaba el momento en que sacrificabas el animal y tenías que seguir varias técnicas de conservación para tener comida hasta que empezara la primavera. Es que yo creo que las personas así que no nos dedicamos a esto no tenemos como la noción de lo abundante de la carne de un cerdo una vez destazado. ¿Va? La cantidad que puedes sacarle de un cerdo es un chingo, ¿no? O sea, es bastante. Entonces, para tenerlo conservado necesitas así diferentes técnicas, ¿no? Total. Y no, o sea, como te digo, no te lo vas a comer todo de un solo. Si te lo comes todo de un solo, vos mismo vas a desperdiciar el cerdo. Sí, claro. O sea, la charcutería es un arte de necesidad. Y entonces conservabas de diferentes maneras. Entonces esto lo ahumabas, esto lo salabas, todos los retazos lo metías en un chorizo. Parte de ese te lo comías pronto, el otro lo añejabas y lo guardabas hasta enero, febrero o algo por el estilo. Entonces básicamente estás alargando la cosecha. Convertiste la cosecha vegetal, que se echa a perder muy rápido, en proteína que te dura más y tiene mayor valor nutricional. Así como parte lo encurtís, parte lo convertís en harinas y cosas así, pero era puramente una necesidad, ¿verdad? Es pura subsistencia. Obviamente hoy en día ya no tenemos necesidad de eso. Quiero conservar un animal que sacrifiqué hoy, lo congelo, ya estuvo, me dura 8 meses, un año congelado y voy sacando trozos para cocinarlos. Entonces, ¿por qué lo seguimos haciendo? Porque es rico. Sí. Porque resulta que en todos esos procesos, yo te diría que tenemos en la charcutería tenemos una descomposición controlada de la carne. Se van rompiendo las estructuras celulares, va saliendo los aminoácidos que tienen mucho sabor y van creando esa intensidad sensorial que buscamos nosotros como seres humanos. Lo mismo que pasa en el queso. O sea, el queso es una deshidratación de la leche, le quitas el suero, que es la proteína de baja calidad, y la lactosa, te quedas solo con la proteína de alta calidad y la grasa,
y eso todavía lo dejas secar más tiempo y que se vaya igual descomponiendo controladamente para que se conserve mejor y desarrolle sabores ricos. Qué interesante eso de cómo se van descomponiendo ciertas cosas y esa misma descomposición es la que le da el sabor, ¿no? Así como creo que me mencionaste ahorita, el queso de charcutería, incluso el pan de masa madre funciona en cacho así, ¿no? O sea, exactamente, o sea, hay bacterias que se están comiendo la harina y están generando gas. Y eso no es solo en el pan de masa madre, es en todos los panes. En la cerveza también pasa lo mismo. O sea, todas las fermentaciones es exactamente eso. La kombucha, no digamos, ¿verdad? Son cosas que de alguna manera como seres humanos hemos estado haciendo para lograr conservar, ¿verdad? Porque veníamos de muchas generaciones donde no había refrigeración, no había todas las demás tecnologías que podemos usar para eso, ¿verdad? Sí, como lo que hablábamos la vez pasada que cocinaste con Alex, que yo te dije de este Stanley Tucci, que conservaban ciertas carnes en pedazos de mármol. Y solo los salaban un chingo, los metían ahí todos piled up y los dejaban ahí 6 meses y después salía blanco esa chingadera, ¿no? Así es, el lardo se llama. El lardo, eso. cabrón. Lardo. ¿Y cómo llegaste vos a la charcutería? ¿Cómo llegué yo? Mira, yo de profesión soy ingeniero en alimentos, tengo una maestría en desarrollo de productos nuevos, entonces como que la parte de pensar en la ciencia de la comida y pensar en hacer cosas nuevas estaban muy en mi cabeza, ¿verdad? Y en algún momento, después de estar manejando el chinito algunos años, dije voy a arrancar otro negocio y quería importar unos aditivos para hacer salchichas. Unas cosas así muy muy naturales, todo. O sea, cosas que son permitidas por la Unión Europea al punto que no necesariamente lo tenés que declarar como ingrediente de lo puro que es, de lo natural que es. Sí, pues. Y me traje al representante de la empresa, era una empresa alemana, vino a Guatemala y coordiné citas en algunas fábricas de salchichas y el man vino y casi que saliendo del primer lugar se quitó los zapatos de vestir que tenía, sacó unos tenis para correr y salió volado de Guatemala. ¿Sí? Me dijo, mira, aquí no vamos a lograr vender nada, lo que hacen no es que sea sucio, pero tienen demasiadas mañas que son permitidas y que son hechas por la industria, como ponerle harinas, o sea, salchichas que son 20% harina. Eso es un tema, ¿va? Lo de las salchichas aquí en Guatemala es así como un proceso no tan, como vos decís, y como meten así huesos y todo ahí adentro, ¿va? Así es. Pero fíjate que a mí el tema de meter cierta parte de órganos y ciertas cosas para mí le puede dar sabor y todavía estás aprovechando el animal. El momento que empezás a decirle a la gente eso es carne y no es carne, sino que es harina, y ya me parece algo que está hasta cierto punto engañando al consumidor. Entonces dije, cuando aquel me dijo eso, dije, puercas, en mi vida me vuelvo a comer una salchicha de la calle. Voy a hacer las mías. Y empecé, y me pasé 2 años haciendo salchichas yo, para mí, en mi casa, para mí, para mis cuates que eventualmente llegaban o me invitaban a sus casas, siempre les llevaba algo para regalar. Me pasé 2 años así. Afortunadamente tenía todo el conocimiento de la universidad para hacerlo, entonces podía aprender, o sea, y si no sabía, leía un libro y aprendía más, y así me pasé un par de años, hasta que ya me metí un curso de charcutería, curso súper corto, 3 días. 3 días, que fue lo suficiente para darme tips y para perder el miedo de empezar a hacer más cosas. Y ya después de eso, como que 6 meses después de ese curso, nació Sal. Ok. O sea, no fue tan rápido, pues. O sea, sí pasaste años practicando, digamos, hasta que lo culminaste en conocimiento. Y todavía empezamos Sal, y Sal, por diseño, en sus primeros 2 años, no solo era un negocio pequeño, que no iba a crecer, solo funcionábamos por suscripción. Hacemos una caja de charcutería que llega a la casa de los socios, que tiene 5 productos diferentes, 4 o 5 productos diferentes cada mes. Ok. Y los primeros 2 años, te diría, yo a propósito no quise que creciera. O sea, me pasé de 2017 al 2019 haciendo, creo que llegué en el 2019 a 20 cajas, o 25 tal vez.
Pues, o sea, era así bien y controlado. Y empecé con 10. ¿Cuál era todo el rollo? Y no lo hice a propósito, pero para mí era tener un focus group que me dijeran qué les gustaba, qué no les gustaba, cómo iba. Aprender bien a hacer las cosas, cometer errores con gente que me podía comprender. Gente que la podía agarrar y llamarle, agarrar el teléfono y llamarle y decirle, mira, tal producto, te lo voy a traer a tu casa porque no salió bien. Nos dimos cuenta hasta ahorita, entonces lo vamos a cambiar. No es para nada agradable tener que hacer eso, pero pasó. Y entonces, ya con todo eso, con esos 2 años más de aprendizaje de sal con clientes que básicamente lo que hacían era pagar el cerdo que estaba usando para hacer los productos. Okay. O sea, no era rentable tampoco. Y ya fue con eso que ya en 2019, 2020, que empezó la pandemia, te diría que estuvimos listos para salir a la calle, ¿no? Pero qué impredecible todo, porque seguramente, o no sé cómo lo mirabas vos al inicio, era algo como que vos estabas aprendiendo y como vos decís, tenías un focus group y todo, pero no tenías ni te imaginabas a los lugares donde te llevó después. Pues. O sea, el reconocimiento que te dio a raíz de que vos dijiste, no voy a comer salchichas. Exacto, para nada. O sea, son cosas que uno no espera y para mí es básicamente un resultado de la obsesión de querer hacer las cosas bien siempre, ¿verdad? O sea, mi familia, la mitad, mi papá es chino, mi mamá es de origen alemán. Sí, pues. Ambas nacionalidades quieren que todo sea perfecto siempre. Sí. O sea, son culturas donde la mediocridad no existe. Por lo tanto, no existe para mí. Y yo sí tengo una vocecita en la cabeza que me sigue diciendo hoy en día que las cosas que hago no están suficientemente bien. Obviamente, y ahora ya la domino y voy agarrando como que ciertas cosas y siempre voy viendo cosas que pueden mejorar. Siempre, siempre, siempre. Y yo creo que un producto nunca está terminado. Sí, no. Pero ya no necesariamente dejo que ese sentimiento me domine, ¿no? ¿Y cómo lograste superar eso? ¿Cómo lograste, no superarlo, pues, pero, o sea, cómo manejarlo de una manera sana? De una manera más asertiva sería la palabra, tal vez. Creo que mucho trabajo, o sea, mucho trabajo mental, porque ocurren, o sea, pasan un montón de cosas. O sea, uno tiene mucho a sufrir el síndrome del impostor, por ejemplo, de pensar que toda la gente le está diciendo a uno que las cosas están bien solo para que uno se quede tranquilo. Creo que una buena parte es trabajo para entender esa parte de que si la gente, si yo estoy parado en la cocina y miro que alguien está sentado y está disfrutando algo, es porque está bien. Y porque hay algo positivo ahí, no es que me lo esté diciendo a mí y que me lo esté diciendo para callarme, sino que simplemente lo estoy viendo genuinamente la reacción de la gente. Lo tomas más real desde esa perspectiva, digamos. Total. De que vos ves que la persona en silencio disfruta y no necesariamente te está adulando a vos. Exactamente. Okay. Entonces, como que tener restaurantes me ayudó mucho a eso. Número 2, tener callo. Las cosas van a salir mal de vez en cuando. Y no vas a hacer monedita de oro que todo le guste a todo el mundo. Entonces, agarrar callo y que ciertas cosas, como que escoger qué voy a dejar que me afecte y qué no voy a dejar que me afecte. Esa tal vez es otra. Y tal vez la tercera, que es la más profunda, es entender que es mi responsabilidad y es el compromiso que estoy tomando y que en cada momento voy a estar haciendo el mejor trabajo que puedo hacer. Eso sí. Y en ese momento, si algo no salió como yo esperaba y fue el mejor trabajo que pude hacer, ¿qué es lo que me queda? La lección. Y esa lección me va a decir cómo hacerlo mejor la siguiente vez. Y muchas veces siento yo, y creo que hasta en The Office ha salido, no sé si has visto The Office, sí, que cuando pasas estás viviendo los good old times, muchas veces no sabes que estás viviendo los good old times, ¿no? Ajá. Y a veces por exigirte o sobreexigirte, estás como que muy obsesionado con la mejora continua, que llega a un punto donde nada va a ser suficiente y después con el tiempo vas a decir, la gran que bueno era en el 2024, sí. 2025. Sí. ¿Te ha pasado algo así? Fíjate que me pasa las dos cosas y me pasa al revés también. Ajá. Me pasa a veces que me pongo a ver fotos de los productos que hacía o me pongo a ver mis notas y yo sí soy un fiel creyente que si ves lo que hacías hace 5 años y no decís pinche patojo que estaba haciendo, no sabía lo que estaba haciendo,
es porque no has crecido. Entonces, para mí ver al pasado, pero entender que estás en una mejor posición ahora, tal vez no una mejor posición en todo, pero por lo menos que tus productos están mejor hoy en día, que el resultado de tu trabajo es mejor, Claro. para mí eso habla mucho, ¿verdad? Y de alguna manera te dice que el trabajo está bien, que está bien hecho, ¿no? ¿Y con la música no te pasa? Sí. ¿También? Sí, me pasa. Muchas veces agarro discos. No todo lo que he hecho en mi vida está publicado, pero tengo muchas grabaciones viejas. Ah, ya. Entonces, y las tengo en mi teléfono, entonces a veces voy en carretera y cuando voy aburrido me pongo a oír la música que hacía antes, cosas que hacía en el 2008, 2007, por ahí, o antes, 2002. Creo que mi grabación más vieja es del 98. Shit. 98, 99. Nice. Tocaba en un grupo de metal. Engasado. Engasadísimo. ¿Y si era bueno? Era bueno, sí, sonamos en la radio y todo. Sí. Y la onda es que lo oigo y digo, sí, ¿no? O sea, claramente me faltaba experiencia, me faltaba conocimiento, me faltaba un montón de cosas. Pero obviamente si no lo hubiera hecho, no estaría donde estoy ahora. 100%. Entonces, ese crecimiento, el poder apreciar el crecimiento creo que es algo muy clave. Y te diría que para hoy en día, para atrás solo miro para eso, ¿verdad? O sea, solo volteo a ver cuando quiero entender cómo llegué a este punto. Y a veces echo de menos como esa ingenuidad cuando escuchas así cosas viejas y te salían chiripazos y eran así cool. O sea, eran cosas geniales que surgían en el momento y lo escuchas y decís, ¿cómo se ocurrió eso? Y ya conforme tenés más conocimiento y más como crecimiento en el campo, tal vez no te van a salir esos chiripazos, ¿verdad? Entonces decimos, qué buena. Sí, perdés lo que le llamarían la suerte de principiante, que no es suerte, sino que es simplemente casualidades que ocurren. Y sí me pasa. Y te digo, con la música me pasa también que hay veces que oigo cosas que ya hice y digo, en estos aspectos era mejor en aquel entonces. Por supuesto. O sea, con la música, que ahora es un hobby, cuando tenía 20 años, que ensayaba 4 horas al día, hay habilidades que he ido perdiendo, ¿verdad? Claro, sí. Y entonces de repente, ya no estás tocando 4 horas al día. Por supuesto que no. Entonces oigo mis líneas de abajo y digo, puchica, sí me las podía. Pero no lo miro como algo negativo, sino que simplemente qué alegre que ha evolucionado. Eso te iba a preguntar, ¿cómo transicionaste ahí de metal a lo que hacen ahora más latino, más así experimental? Fue poco a poco y después de un solo. Después de Volumen hicimos una banda con los mismos. O sea, la mitad del grupo hicimos una banda que se llamaba Proyecto Pseudopolicíaco de tipo Jason. No me preguntes por qué. No me preguntes por qué, pero el nombre era genial a pesar de que no cabía en ningún lugar. Y ahí empezamos a tocar un poquito más latino. Empezamos a meter... el que era el cantante de Volumen Etílico se pasó a ser el baterista y como que aquel estaba en un trip de oír salsa y cosas así. Qué tal. Y entonces empezamos a meter como que ritmos latinos poco a poco. Y cuando algunos años después apareció Remolacha Beats, que éramos parte de los mismos también, como que ya se hizo la transición completa. Qué cool. Ajá. Sí, a mí me gusta mucho la salsa, pero creo que es algo que he adquirido recientemente. O sea, creo que Wiro me alejaba mucho de esos... No sé por qué, uno es mero pendejo de Wiro y es así como uno solo quiere ser rockerito, es así como, que no sé qué, solo bandas gringas. Y después con el tiempo vas descubriendo como que el valor de las raíces que traes como latinoamericano y decís, puta, sí está talegado. Creo que es muy fácil escuchar rock. Sí. Creo que es muy visceral. Creo que o sea, géneros como la salsa son mucho más complejos musicalmente hablando. Sí, necesitas más como entendimiento. Ajá. En cuanto a coordinación también, es muy fácil mochar. Es bien pisado bailar salsa. Entonces, como que requiere mucho más cosas y definitivamente creo que requiere una conexión a las raíces que tenemos. Yo igual, o sea, poco a poco como que he evolucionado. Me gusta oír de todo. O sea, soy muy limitado en cuanto a que no voy a escuchar. ¿Qué no te gusta? ¿Qué no me gusta? Ajá. Te diría el pop así como que ya pop extremo. Sí, siento que hay cosas muy geniales. Igual
hay partes de country que me gustan, pero otras partes cuando son las canciones de manejar tu pick-up y tomar cerveza y esas babosas ya no me gustan, pero si escuchas Johnny Cash y por ahí, siento que está muy bien. Lo mismo me pasa con el reggaetón. Hay cosas que sí que he aprendido a aceptar, que he aprendido a gustarme Claro. y me gusta, pues, o sea, está bien. No escapamos del reggaetón. No escapamos. Está en todos Entonces, si lados. no escapas, mejor busca algo que te guste. Y ahí hay cosas como el jazz que me encantan, ¿verdad? O sea, el jazz me fascina. En las últimas, tal vez el último mes y medio he tenido un trip de música clásica también. Ah, sí. Sí, y de repente me pongo a oír las variaciones de Bach y las oigo, las variaciones de Goldberg de Bach y las oigo completitas y entonces como que vas entendiendo cómo van jugando con un tema o con una misma sonata, creo que es en este caso, y la van evolucionando, la van cambiando y le van dando la vuelta. Entonces siento que a nivel creativo es muy interesante, ¿verdad? Creo que son maneras de abrirte la mente, que es otra cosa que pasa con el jazz, solo que el jazz es bastante más desordenado. Sí, el jazz tiene... Eso es como que lo cool del jazz, ¿no? O sea, que es así como también bastante visceral, pero con técnica. Exactamente. No solo son power chords, ¿verdad? Sino que se van así... Y yo siempre digo que improvisar no es para cualquiera. Improvisar requiere mucho conocimiento y mucho talento. O sea, vos puedes... Y me cae mal cuando dicen que las cosas están malas porque están improvisadas. Sí, no. No necesariamente, o sea, las cosas están malas porque no sabes hacerlas. Pero improvisadas, hay cosas improvisadas que salen lindos. O sea, vos cocinas con Pablo Díaz, por ejemplo, y regreso a la comida porque lo expreso muy bien ahí. Cocinas con Pablo Díaz de Mercado 24 y el man hay veces que llega a un evento para servirle a 90 personas en otro país, llega el día antes y dice: ¿qué ingredientes tenemos? Esto. Va. Y regresa al día siguiente, agarra los ingredientes y hace algo y es el mejor plato que te has comido en tu vida. Y le preguntas una semana después si no se va a acordar exactamente qué había hecho. Ajá. Entonces está jugando sobre eso, pero está jugando con conocimiento. ¿Vos sos así? Yo no tanto? Tiendo a ser bastante así. Y creo que sí he ido aprendiendo muchos tips. No soy mucho de planificar, pero sí, no. Yo creo que sí, no. Yo creo que estoy en un intermedio. Como que tenés una idea general, digamos. Exacto, o sea, tengo una idea general, la voy viendo, la voy planificando y ya ese último 20% ya lo dejo un poquito más a lo que pase, ¿no? Vos me contabas que de tus dos familias como que tienen como la... No sé si son rígidas, pero por lo menos sí son bastante perfeccionistas. O sea, sí fuiste creado así, sí, bajo esos estándares de perfeccionismo. Así es. A la gran, qué duro. ¿Y qué tal? Pues duro. Duro te diría, pero al mismo tiempo creo que sacas mucho provecho de eso, ¿verdad? Porque debería ser muy exigente con vos mismo, con tu trabajo. Obviamente de adolescente lo odiaba. Sí. Pero creo que de adolescente lo odias todo, entonces no... Sí, cualquier cosa que te enseñen tus papás es motivo de que te moleste, ¿verdad? O sea, exacto. Y creo que eventualmente como que encontré la forma de hacer las cosas como lo dijimos hace un rato, que satisfajera ese lado perfeccionista que se me inculcó, ¿verdad? O sea, voy quedando un poquito más contento, un poquito más satisfecho con las cosas, pero más que nada dejar de pensar que te va a afectar si algo no sale perfecto. Por eso te preguntaba lo de la improvisación, porque adentro de lo perfeccionista que sos, todavía te dejas campo de improvisar, ¿no? Y eso también es así como que algo... que seguramente se aprendió con el tiempo, pues. O sea, sí, no es algo que traías. Sí, definitivamente. Y si tuve la experiencia, jugamos con la música otra vez, en algún momento me metí a un grupo de jazz. Pero un grupo de jazz de la Universidad del Valle. ¿Vos sos bajista, va? Soy bajista. Y nos juntábamos una vez a la semana a aprender jazz. Okay. O sea, recibíamos clases y yo, que era autodidacta hasta ese momento, empecé a aprender algo de teoría de la música y todo eso y empezar a ver que muchas veces, y eso es lo que hay que tener mucho cuidado, creo yo, que la improvisación puede hacer que caigas en tu zona de confort. ¿Por qué? Porque ya sabes por dónde te puedes ir, ya sabes qué puedes hacer, ya tenés esta y esta herramienta que las vas a jalar, siempre las vas a juntar, las vas a amarrar, entonces básicamente vas a
Ya no está en improvisación, ¿verdad? Ya no es improvisación, sino que ya es comodidad. Lo estás viendo como improvisación. ¿Por qué? Porque me decís, mañana me traes 4 ingredientes. Me traes, por decirte algo, cacao, chiles, pepitoria y, qué sé yo, ajonjolí. Ajá. Para mí caer en la zona de confort sería hacer un salami con eso. Creo una mezcla interesante, hago el salami y queda ahí. Eso es fácil. Ya sé cómo funciona. Ajá. Improvisar de una manera más real sería, por ejemplo, hacer con esos ingredientes, qué sé yo, ahorita me lo estoy inventando, hacer una pasta que le pueda poner por encima al salami, que quede pegadita y que cuando lo cortes te quede el exterior con esa pasta que hicimos de chiles y el interior con la carne normal. Sí, pues. Y pueda ser más interesante. O hacer un pastrami o usarlo para hacer un paté. O curar, en lugar de curar carne con eso, curar un perulero y ver cómo lo hago. Entonces, salirte de esa zona de confort es importante también cuando improvisas, ¿verdad? O sea, Sí. Qué complicado, ¿verdad? Porque realmente cuando estás improvisando no es capaz de como las mismas herramientas la mayoría del tiempo, pues. O sea, vos sabes, está en la esto, ya sabes en tu cabeza la ruta que vas a tomar. Exacto, y me voy por la pentatónica y ahí me quedo, ¿verdad? No, o sea, salirte y saber qué hacer cuando te saliste mal, ¿verdad? Y entonces cuando escuchas gente como Miles Davis, por ejemplo, que yo en la refri de mi casa, no sé si lo viste, Sí, tengo un sticker que dice Miles Davis cambió la música 5 o 6 veces en su vida. ¿Vos qué has hecho hoy? ¿Por qué? Porque él nunca se quedó en esa zona de confort, ¿verdad? Mientras que hay otra gente que sí se quedó en eso y creo que se le critica mucho a los músicos cuando se quedan en ese espacio. Entonces, sí jugar y probar cosas nuevas y ver cómo lo ves de otra manera. Es que hay fenómenos creativos y yo no sé en qué consiste, la verdad, todavía no lo he determinado bien. Pero, por ejemplo, usualmente lo que hace un grupo, un cantante, un artista es como que encontrar lo que le funciona y explotarlo para siempre. Y hay otros así, no sé, tipo David Bowie, que lo que esperas de él es que sea distinto, ¿verdad? Como cómo educas a la gente a llegar a ese punto de la vida donde todos digan, lo que vos saques está bien. Ya sabes, que el mercado no te exija así como que, no, si no sacas 10 palos de reggaetón ahorita es porque no servís ya no estás pegado, ya no, ¿va? Y viene alguien y se sale por la tangente y la gente diga, sí, va, está cool, ¿va? Y yo creo que pasa poco, porque siento que sí sucede, porque hay artistas que sí todavía, a pesar de que son populares, toman riesgos adentro de su popularidad que vos decís, wow, o sea, es una canción de 6 minutos, pues, o sea, Bad Bunny, ponete, de salsa. Y la gente fue así como que, está cool, me gustó. Pero ¿por qué crees que se presta poco o es como que estás muy cómodo, como que ya en tu ecosistema donde te está generando dinero, como que salirte de eso te hace ruido? Yo creo que te acomodas, número uno y número dos, empezás a cumplir expectativas. Sí. ¿Por qué? Porque si Bad Bunny va a hacer un disco nuevo, van a esperar, o todo el mundo esperaba que hiciera un disco de reggaetón. Sí, claro. Te voy a ser sincero, no he tenido ni el gusto de escuchar el último disco, ese de las CIAs, por lo que me es muy difícil, probablemente escuché algo y no me he dado cuenta, pero me es muy difícil hablar sobre eso, pero creo que necesitamos las dos cosas. O sea, necesitas un B.B. King que haga la misma canción 220 veces en su vida y que siga siendo igual de buena cada vez. Sí, que siga teniendo el mismo sentimiento y que te mantenga, te aterrice, porque no todo el tiempo querés que te vuele en la cabeza. Sí. Y así es en la comida también. O sea, hace 2 días estuve comiendo en el restaurante de un amigo en Costa Rica, Lofe se llama, y hace comida italiana, una pasta que te das de espaldas. Y le digo yo a él al final del día, mira, yo vendría aquí todos los domingos a sentarme, comer, tomar vino. Si me da sueño, me acuesto en la grama, me duermo un rato, me despierto y sigo comiendo. Porque es la comida que te abraza, es ese confort que se siente de alguna manera muy maternal, ¿verdad? Mientras que de repente necesitas que te vuelen la cabeza y necesitas probar cosas diferentes. Sí, y la música es igual, ¿verdad? O sea, hay gente que sigue haciendo lo mismo y de repente viene alguien y se va por la tangente y sale con algo totalmente nuevo, con algo totalmente diferente. Miro tu t-shirt, Nirvana. O sea, ¿cuándo va a haber otro momento Nirvana en la historia de la música?
Sí, siento que no, a ver. ¿Ha vuelto a ver? Yo siento que no. No. O sea, es que también las cosas han cambiado en cuanto al contexto que permite que eso suceda. Y ya nada, siento que nada tiene el foco suficiente. Es así como que pasa algo y le ponemos atención 2-3 días y se va. Sí, pero un impacto tan grande así como Nirvana, Michael Jackson y eso, yo creo que no va a existir nunca. Imagínate qué nivel de genio tiene que venir para que pase eso, cuando pase. Sí, cabrón. Y sería increíble, para mí sería increíble volver a vivir eso. Sí. Y puede ser que lo vivamos en otros aspectos, ¿verdad? Sí. Entonces, en el como que ver las diferentes corrientes y disfrutarlas, ¿verdad? O sea, ver que esto está pasando y que Bad Bunny hizo esto pero que al mismo tiempo el rock sigue existiendo y que sigue estando igual de fuerte probablemente que otros géneros, lo que pasa es que un poquito más under. ¿Por qué? Porque... Igual hay festivales gigantes. Pues, por supuesto, y para mí nunca se va a comparar. He tratado de hacer música electrónica un par de veces por pura diversión, porque a veces estoy solo en mi casa y abro los programas, abro Logic y empiezo a jugar. No me llena. Mientras que la parte visceral de agarrar una guitarra, subir el amplificador a 11, ahorita viene nueva película de Spinal Tap, así que vamos a 11 otra vez, y que esa babosada truene y que te deje con tinnitus, yo creo que es algo que no se va a perder fácilmente, ¿verdad? Es que a lo mejor viene algo por ahí. A mí me pasa también algo similar. Y también es porque ya somos de la misma edad casi que. Y o sea, valoro mucho como la música nueva y que la mayoría de cosas están hechas en compu y todo. Pero siempre va a haber un diferenciador de cuando vos estás tocando las chivas, ¿verdad? O sea, por mucho que lo otro esté bien logrado y que hayan plugins y todo lo que querrás que lo haga sonar verdadero. O sea, y tal vez viene también de un sentimiento real. O sea, yo siento que, o sea, tiene mucho más valor cuando vos lo tocas y cuando vos lo tocas en vivo. Porque ahorita muchas de las nuevas generaciones aquí en Guatemala, ponete, o sea, la mayoría tocan con las pistas que ellos hacen, ¿va? Pocos artistas tocan en vivo, también por costos y por todo, ¿va? Se hace más fácil, ¿va? Pero al final siento yo que sí, o sea, la capacidad que tiene un grupo de personas tocar, de volarte la cabeza en vivo, es como, o sea, total, sigue siendo una experiencia. Y no se va a perder y la gente va a sentir admiración por eso para siempre. Si suena bien, la gente se va a quedar así como que quiero más y se enganchan con eso. Entonces siento yo que sí le agrega mucho, a pesar de que lo otro tenga tal vez un cacho más de hype o un poco más de público joven. O sea, a la larga, o sea, a mí dame más bandas en vivo que chavitos con playback, pues. Y lo ves mucho ahorita, por ejemplo, el tema de Tiny Desk, que explotó, ¿verdad? O sea, y eso es Mara tocando. Sí. Y instrumentos en vivo. Y ves a estos de... ¿Cómo se llaman? Catriel y... que o sea, se volvió una bomba por ese concierto específicamente. Y yo creo que siempre siguen pasando momentitos así de genialidades. Y pasa en la cocina también. A mí me pasa mucho que de repente empiezo a ver que un año todos los platos se miran iguales. Y me meto a ver mi feed en Instagram y todos los platos van iguales. Y de repente viene alguien y hace algo diferente y ¡pum! Todo el mundo lo empieza a seguir. Y es bien divertido porque una cosa es que crees tendencias y lo que sea, pero ver esas evoluciones, ver cómo las cosas regresan. Ya estamos suficientemente viejos como para saber que las modas son circulares. Sí. Que todo es circular, que es muy, muy, muy difícil inventar algo totalmente nuevo para el mundo. La mayor parte de lo que haces va a ser un refrito. Tu interpretación. Tú vas a hacer algo, vas a agarrar algo que alguien más hizo, lo vas a hacer tuyo y lo vas a convertir en algo diferente. Y creo que ese es el 90% de la creatividad, ¿verdad? O sea, yo siento que es algo bueno también. O sea, como que muchas personas se quiebran la cabeza como que por inventar algo que no ha existido antes. Y creo que, o sea, tiene su valor. O sea, no sé si alguien lo logra, la verdad, porque ya todo está hecho. Va en todos lados, en la moda, en la comida, en la música. O sea, ya alguien lo hizo. O a alguien se le ocurrió, o tal vez lo que sea, pues. Pero, o sea, yo siento que tiene mucho valor como que el que vos des una interpretación, como vos estás diciendo, pero que esa interpretación también tenga tu voz. Por supuesto. Que no solo sea un copy-paste, como vos decís. O sea, pasa mucho en la moda también que ves en Oakland y todos se visten igual. Seguramente en la comida pasa de que de la nada todos los restaurantes se vuelven bistro, boutique. Y todos se ven igual.
Pero llega un punto donde también hay personas que tienen voz poderosa a través de su arte que hablan por sí mismos, pues, y tiene mucho más valor en un mundo donde todo parece igual, todos parecen autómatas, que alguien venga y digan, aquí estoy. Sí. Y por eso soy fiel creyente de que la inspiración no la encontrás en tu mismo arte, por decirlo así, o en tu mismo medio. O sea, claro. Te vas a inspirar en otras cosas y ahí lo interesante de ir a museos, de leer, de ver otras cosas, o sea, ver flores, salir a la naturaleza, cualquier cosa así, te va a dar mucho más inspiración que si solo estás viendo lo que hacen, lo que todos estamos haciendo ahora. Sí, sí, eso es cierto. Y te iba a preguntar algo, porque la vez pasada me trajiste un dato bien interesante, que lo repitieras, pero también me gusta mucho esa parte tuya de que sos como historiador de lo que te gusta. Es parte de lo engasado que sos con la comida, que te gusta ver así como desmenuzar de dónde viene, porque la vez pasada me contaste la historia del pollo frito. Ajá. Me gustaría que lo repitieras. Que fue una gran historia. Pero... La historia del pollo frito, ok. No va a salir tan espontánea como aquel día, pero bueno. No, yo creo que el pollo frito para mí es un lindo ejemplo de cómo se meten ciertos platillos o ciertas cosas se meten en la cultura por fuerzas externas. Que eso estábamos hablando, ¿no? Estábamos hablando en esa ocasión de qué considerarías vos un platillo tradicional nuevo guatemalteco. Ajá. Y hablamos del pollo frito. Sí. Ahí está el pollo frito. Ajá. Y el pollo frito, bueno, no recuerdo dónde tomé la historia, pero la historia es así. En Estados Unidos se hizo famoso en los años 30 y 40 porque cuando había segregación racial y los afroamericanos no podían viajar libremente o no podían parar a comprar a cualquier restaurante a comprar comida, se dieron cuenta que si llevaban pollo frito les duraba bastante tiempo. ¿Por qué? Porque el pollo frito, la harina o el empanizado funciona como una barrera y el pollo queda pasteurizado por dentro, entonces puede durar mucho tiempo. Y era una comida de viaje. Y en el caso de Guatemala se volvió algo similar, ¿verdad? Porque era lo que le podías llevar a tus familiares cuando ibas a verlos al extranjero. Y así el pollito campero duraba todo el viaje y llegaba bien. Es más, hasta yo he oído gente que dice que se pone más rico después después del viaje. Pero sí, o sea, es una forma en que los alimentos viajan, en lo que todas las presiones externas, todo lo que está pasando alrededor del mundo van haciendo que metamos ciertos alimentos en nuestra cultura y que queden como parte de, ¿verdad? Es que qué interesante porque también se parece mucho a la historia que me contaste ahorita de la charcutería, ¿verdad? Que al final del día se vuelve una preservación de un alimento para que te dure más tiempo y que al final se vuelve algo tradicional y permea en la cultura, ¿no? Total, o sea, es que mira, y es algo que tenemos que tomar en cuenta, o sea, la abundancia de comida con la que vivimos hoy tiene 100 años de existir. Antes de eso no tenías lo que querías todo el tiempo. Menos de 100 años probablemente, o sea, sí. Después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, vino con los baby boomers, o sea, esa abundancia no era la norma. Hoy en día es la norma para los que tenemos la suerte de tenerla, ¿verdad? Y obviamente siempre hay gente que sufre de escasez, pero para el resto del mundo es algo que ahí está. ¿Crees que estamos mal acostumbrados a la abundancia y que eventualmente vamos a... Totalmente mal acostumbrados. Estamos totalmente mal acostumbrados a la abundancia. El comer mango en la época del año que te dé la gana, sí, en lugar de comerlo en los 2 meses del año que realmente estaba disponible, eso y todas las demás frutas. Tomate, imagínate, ¿qué pasaría con el súper si no hay tomate? Sí. Que el tomate solo se debería dar 2 meses al año, ¿verdad? Entonces estamos súper mal acostumbrados y eso crea una desconexión muy fuerte con todo el sistema de producción de alimentos. Sí, va. ¿Cómo ves vos esas como producciones masivas de las cosas? Yo creo que nos vamos a meter en un tema como que escabroso en la comida, ¿no? Pero ¿estás a favor? ¿Estás en contra? ¿Es lo que hay? ¿O siempre hay formas buenas de hacer las cosas? Yo creo que hay formas buenas de hacer las cosas, definitivamente. Yo creo que estamos aprendiendo
a hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque se nos había olvidado. O sea, básicamente a nivel civilización se nos olvidó en muchos casos cómo producir las cosas como se debería hacer, que son sistemas regenerativos, aprovechando el uso de la tierra. O sea, he estado en Panamá en una finca de 3,000 hectáreas, gigante, que le están convirtiendo en agricultura regenerativa. El man lleva más de 10 años tratando de hacerlo y va en súper buen camino. Entonces, por decirte algo, tiene el cultivo, después del cultivo recoge y deja que salga pasto, ahí entran vacas, después de las vacas pasan cerdos, después de los cerdos pasan cabras, después de las cabras pasan pollos, después de los pollos ya puede volver a sembrar y el suelo está perfecto sin usar fertilizantes ni nada. Ok. Y usando sistemas de permacultura ahí dentro, donde hay varias cosas creciendo a la vez para que una proteja a la otra. Entonces, sí existen, sí lo podemos hacer. Que alcance el nivel de alimentos que necesita el mundo, no lo sé. No sé si estamos en la capacidad de hacer eso. Sí creo y sí soy fiel creyente que antes de todo vamos los seres humanos, entonces no voy a decirte todo debería ser así, que la gente que no tenga que comer, mire, ¿qué hace? No, sí. Alimentemos primero. Alimentemos primero y después démonos el lujo de salirnos de esos sistemas. Pero sí, pues, mientras haya gente que se muere de hambre, tenemos que producir. Sí, es que es bien contradictorio. Así países como el nuestro que tiene un alto índice así de desnutrición y ves la superproducción del mundo, decís así, o sea, sí. ¿Dónde estaba? Sí, la sobreproducción de alimentos siempre va a traer crecimiento poblacional. Lo que ves es que no es en el mismo lugar. Sí, sí. Eso es lo curioso. Pero sí. Y bueno, o sea, tenemos que ver cómo solucionamos esto porque habrá que ir buscando más soluciones, ¿verdad? Poco a poco. ¿Y tendrías más restaurantes, o sea, del tipo Chinito Veloz? Así como que más franquiciable, o ya no es como que lo que te mueve? No es lo que me mueve. Prefiero tener cosas... No te voy a decir que no tener cadenas, porque yo creo que tener una cadena podría ser algo interesante. Es que hay diferencia entre cadena y franquicia. Sí. Okay. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la cadena, una cadena puede ser una franquicia. Una franquicia es un negocio que le vendes a alguien más también para que esa otra persona lo opere. Mientras que si son operaciones propias, no tenés terceros operando tu negocio. Okay. Yo cuando entré al Chinito cerré las franquicias, quité franquicias, me quedé solo con operación propia. Fue algo arriesgado, pero que me fue bien, me funcionó bien. ¿Y por qué hiciste eso? Porque siento que los terceros, los franquiciatarios, como se llaman, no tenían el mismo compromiso con la calidad que yo. Entonces me pasaba más bien corrigiéndolos que haciendo buenos productos. Como pasa en la película de McDonald's, ¿verdad? Que de repente una franquicia vendía así otros productos que nada que ver. Okay. Exactamente. Entonces me di cuenta que era más un negocio de abogados que de cocineros. Entonces me dediqué más a la cocina. Te diría, hoy en día sí podría tener una cadena. De hecho, tengo un par de ideas por ahí, pero de cosas que vayan con mis principios o con mis principios hoy en día. No te voy a decir que el Chinito Veloz no está dentro de eso, pero por ejemplo me gustaría salirme de los centros comerciales. Ah, ok. Que sean en puntos más independientes. Esa sería, por ejemplo, una de las cosas que me gustaría. Arriesgado también, ¿no? Sí. Pero sí tiene más valor el sacarlo en centro comercial. Siento que lo desvaloriza un cacho, ¿no? Es como... Sí, y siento ser banda que toca en centros comerciales no se siente tan bien como banda que toca en venues de música. Por supuesto. Y sí siento que también saliéndonos de todos esos espacios ayudaría a otras cosas, a recuperar la ciudad, por ejemplo, a que haya más gente caminando, a que haya a que nuestro lugar de entretenimiento el fin de semana no sea el centro comercial. Sí. Esa es la parte que no me encanta, fíjate. ¿Qué piensas de eso? O sea, así ya ponete duro. Ah, sí. Me pongo duro, me parece muy perverso porque es algo que va asociado directamente al consumismo. Estás privatizando el ocio. Estás privatizando el ocio, así es, y convirtiéndolo en negocio. No te digo que no me guste comprar ni que esté completamente en contra de eso, pero... Es que una cosa no quita la otra. Justamente el otro día alguien me pidió que acompañara un sábado en la noche a uno de los centros comerciales más grandes y me impresionó
o sea, salí sobreestimulado completamente del lugar. Eso o sea, pasa. a la hora ya quería empezar a comprar cosas que no necesitaba. Sí, pues. Y dije, tengo dos opciones, empiezo a comprar o me convierto en Tyler Durden Sí. y nos mando todos al carajo, pero sí, entonces yo sí creo que deberíamos de buscar cosas un poquito más enriquecedoras para nuestro entretenimiento. Sí, a mí me pasa también, ahorita que estás hablando de la sobreestimulación, de juntarme a tomar un café con alguien en un centro comercial, es una experiencia que, o sea, no paras de voltear a ver a las personas. O sea, estás hablando con la persona y de repente constantemente está pasando algo alrededor que te quita el foco de la persona y lo que estás haciendo. Y al final del día salís estresado, pues. O sea, salís así como más cargado de lo que llegaste. No llegamos con la necesidad de que, esos tenis están de huevo. Ajá. Y no tenés necesidad de eso, ¿no? Pero sí, yo comparto eso. O sea, sí comparto eso de que le da más valor como que tener un restaurante, aunque sea pequeño, pero en un terreno propio, digamos, o algo así, o algo parecido, que estar en un centro comercial. Sí, o creo que puedes buscar formas de que te funcione sin estar allá adentro. O sea, si estamos hablando de comida rápida, algo pequeño. Y te voy a decir algo, o sea, gente como Pinulito revolucionó completamente esa parte de la comida rápida sin estar en centros comerciales, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, seguramente hay espacios que nadie ha aprovechado todavía y que hay que encontrarlos. Y Pinulito está hecho a propósito para que no comas ahí, ¿va? Exacto. Solo pases y órale, ¿va? Qué gran idea, la verdad. Gran idea. Eso es un gringo, ¿no? Guatemalteco, que yo sepa. ¿Ah, sí? No los conozco. Ah, ok. Sí. Ajá. Pero sí, la verdad sí creo yo que hay muchos restaurantes que han cambiado el juego recientemente y como que no tienen el valor o sea, el valor que la gente le debería de dar a lo que hicieron en la industria, ¿va? ¿Y cómo te podemos seguir en redes, vos? Me pueden encontrar como petermeng.sal en Instagram o sal.charcutería. Ok. Ahí estoy. Ahí vi que hiciste una colaboración con el Lutz Appetit. Sí. Ese man tiene cocina interesante, man. Tiene cocina interesante, Ignacio tiene buenas ideas. Yo creo que es alguien muy talentoso, alguien que sabe manejar muy bien redes también. Sí. Y que se sale de toda esa burbuja en la que estoy acostumbrado a moverme con mis amigos. Y a Ignacio ya es mi amigo, pues, pero nos acabamos de conocer hace unos 6 meses, tal vez. Ah, ok. Entonces ha sido muy interesante poder platicar con alguien que no está en mi mundo, sino que esté en otro y que podemos aprender mutuamente al momento de comenzar, ¿verdad? ¿Y cómo te va vos con las redes? O sea, que hablamos de eso más o menos al principio, pero no... Creo que este año me he dedicado más a eso. ¿Y si te llega o no mucho? Me entretiene. Me entretiene. Hemos estado haciendo unos videos que han estado bien divertidos con Oscar, mi publicista, en donde estamos recreando anuncios viejos o escenas de películas viejas. Llevamos como 3 de esos. Entonces, el primero que hicimos fue de la escena de Forrest Gump, donde está Boba con Forrest hablando de qué se puede hacer con camarones. Hicimos como parecido a esa escena, solo hablando de qué se puede hacer con salchichas. Después hicimos el anuncio de galletas Chiqui para arriba o para abajo. Hicimos el de los gauchitos de Chorripan. Entonces como que estamos tratando de jugar con eso. ¿Por qué? Porque decidimos con aquel que obviamente tenemos que hacer contenido serio, pero nos tenemos que divertir, tenemos que hacer cosas fáciles. Esos videos los grabamos en 10 minutos y a la mara le están llegando, ¿va? Entonces creo que dejamos de tomarnos en serio, nos estamos divirtiendo más y nos está yendo mejor. Siento que los gauchitos tuvieron en una época el liderazgo de promoción y marketing, man. Total. Sí, fueron muy buenos. Es decir, sos vos. Qué joya, ¿verdad? Son cosas que nos recordamos 20 años después, entonces, o 30 años después. O sea, eso quiere decir que fueron muy buenos. Vos sos muy consumidor de artes, ¿verdad? ¿Te gustan así también las películas? Sí. ¿Qué películas te gustan? ¿Qué tipo de películas? Me gustan películas raras. Cosas así. Por ejemplo, de mis películas favoritas, te diría cosas que van un poquito por el cine japonés. El horror japonés me encanta. Tienes el rollo, sí. Me encanta. A pesar de que no soy... O sea, yo solo miro sangre en los animales cuando los corto. Oldboy, por ejemplo, coreana, me encanta también la original.
Eraserhead. Pues, Me fascina también. Cosas que juegan un poco más con tu cabeza que te hacen cuestionar todo después de verlas. me suenan a películas que le gustarían también a Tarantino, ¿verdad? Sí, Probablemente. Me gusta, el cine de Tarantino me gusta. No todo, pero sí hay varias que me gustan. Sí, joyas, sí, joyas. Ajá. Pero a mí me gusta escuchar a Tarantino hablar de sus influencias. Ya. Es algo Ajá. que me llega un vergo, bueno, porque o sea, de la nada te menciona películas cabal así japonesas, coreanas y de todos lados y vos dices, puta madre, qué loco. Sí, y de repente me gustan comedias tontas, estúpidas, que solo quiero como que desconectar el cerebro y las puedo poner, ya me las sé de memoria. O sea, por ejemplo, Office Space, me encanta. Ah, qué buena película. Office Space, o sea, la he visto unas 30 veces en mi vida, fácil. Ajá. Es más, la mantengo en mi celular bajada, porque en cualquier avión, en cualquier momento la pongo, hasta en el tráfico la he puesto a veces. Entonces, como que ya solo la voy viendo, como que fuera un Ya podcast, sabes ya sé dónde que está. viene, ya sé dónde está y no me pierdo nada. Qué, Ajá. sí, a mí me pasa mucho con cierto tipo de películas, pero yo no soy muy juzgón en cuanto a la película que estoy viendo. O sea, yo no espero, ponente, de un Misión Imposible lo que puedo esperar de un cine más serio. ¿Ya Sí, sabes? por supuesto. O sea, yo Es lo voy a que ver es. a Tom Cruise correr. ¿Ya sabes? Y eso me llega durante esas 2 horas que voy a ver esa película. Pero siento que hay veces que hay mara que llega con expectativas distintas a una película y vos decís, sí, bueno, o sea, No, es lo que es. Es como ir a un restaurante. O sea, no vas a ir a comer al mercado pensando que te van a poner mesa con mantel blanco. Pues. O sea, cabal. Pero bueno, anda, pero venimos y hoy sí hablamos un cachito más que las dos. yo creo que sí, hoy sí. Pero bueno. Pero bueno, Si, anda, si no para, seguimos. síganos a los dos y gracias por ver. No, Bye. gracias.